Ya, muy bien. Bien, continuando, ¿no? Con el tema de tórax, vamos a ver ahora la parte del órgano central del aparato cardiovascular, que es el corazón, ¿no? El corazón es, como dice acá, una víscera músculo-membranosa ubicada o localizada en el mediastino medio, ¿no? Y además está dentro del saco pericárdico. Tiene forma de un cono, tiene forma de un cono, ¿no? Un cono cuyo vértice mira hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, ¿no? Como dice acá, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia adelante. Ese es el vértice. O también llamado el ápex, ápex o punta del corazón, y que habitualmente choca con la pared torácica a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, a 8 o 9 centímetros del borde izquierdo del esternón, ¿no? En el recién nacido el corazón pesa alrededor de 30 gramos, pero va aumentando de tamaño y de volumen hasta los 7 años, digamos, de manera más rápida, pero luego lo hace más lentamente. Normalmente tiene color rojo vinoso y en el adulto el corazón pesa más o menos alrededor de 300 gramos, es decir, aumenta su peso 10 veces comparado con el recién nacido, ¿no? En el hombre suele pesar un poco más el corazón, 300 a 350 gramos, en la mujer pesa un poco menos, esto debido a la carga física, digamos, por la actividad muscular que evolutivamente hace más el sexo masculino, ¿no? Muy bien. Dimensiones, tamaño de la base al vértice, es decir, el eje longitudinal del corazón, el eje longitudinal que va de la base al vértice, al ápex, mide 12 centímetros. El eje axial o eje transversal, que es perpendicular al eje longitudinal, mide 8 o 9 centímetros. Mientras que el eje antero-posterior, es decir, de adelante para atrás, 6 centímetros. ¿Correcto? Muy bien. El concepto elemental, el concepto básico que deben recordar siempre es que el corazón tiene 4 cavidades. 4 cámaras, también se les dice, ¿no? 4 cavidades o 4 cámaras. 2 aurículas o atrios y 2 ventrículos. ¿Correcto? El rol funcional de las aurículas es que son cámaras de volumen. La función de una aurícula es actuar como un receptáculo de sangre, acumular o almacenar la sangre que llega al corazón antes de pasarla a los ventrículos. Esa es la función de una aurícula. Una buena aurícula es la que acumula una buena cantidad de sangre antes de pasarla a los ventrículos. Son cámaras de volumen. En cambio, los ventrículos son cámaras de presión. Son cámaras de presión, ¿correcto? Muy bien. Ellos se van a encargar de expulsar la sangre, ejerciendo una presión determinada, expulsar la sangre a través de las grandes arterias. Muy bien. Las aurículas son dos, derecha e izquierda. La aurícula derecha, las aurículas, como son cámaras de volumen, es decir, reciben sangre, la reciben a través de las venas, a través de las grandes venas. Las venas traen sangre al corazón, ¿correcto? Y llegan a las aurículas. Las venas generalmente llegan a las aurículas. A la aurícula derecha llegan las venas cavas, la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno venoso coronario. Las dos venas cavas están trayendo sangre del organismo, del resto del cuerpo, mientras que el seno coronario, el seno venoso coronario, está trayendo sangre del propio corazón, que el propio corazón ha utilizado para su nutrición, esa sangre desoxigenada. Estas tres venas traen sangre desoxigenada, sangre pobre en oxígeno, ¿correcto? Estas venas traen sangre desoxigenada, las cavas traen la sangre que ha utilizado el organismo y el seno venoso coronario trae sangre que ha utilizado el corazón, pero es sangre desoxigenada, ¿correcto? Muy bien. Mientras que la aurícula izquierda recibe a las 4 venas pulmonares, esto lo vimos cuando vimos la clase de pulmón. Las venas pulmonares, 2 de cada pulmón, salen de cada pulmón para llegar a la aurícula izquierda del corazón. Estas venas son las únicas venas del cuerpo humano que conducen sangre oxigenada, que el pulmón ya oxigenó y la devuelve al corazón. Y al devolver estas venas llegan a la aurícula izquierda, ¿correcto? Bien. En cuanto a los ventrículos, del ventrículo derecho
se origina el tronco pulmonar. El tronco pulmonar. Acá está. Este es el ventrículo derecho y de él nace el tronco pulmonar, el cual luego se va a dividir en las dos arterias pulmonares, una para cada pulmón, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, una para cada pulmón. El ventrículo derecho contiene sangre desoxigenada y sale por el tronco pulmonar sangre desoxigenada, la cual va por las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares también llevan sangre desoxigenada a los pulmones. Era parte de la irrigación funcional del pulmón, ¿se acuerdan? Sangre desoxigenada para que el pulmón la reoxigene. Muy bien. Mientras que por su parte, el ventrículo izquierdo se origina, acá está el ventrículo izquierdo, de él va a salir la aorta. La aorta. El ventrículo izquierdo contiene sangre oxigenada y por la aorta sale sangre oxigenada. ¿Correcto? Entonces, principios elementales que uno nunca debe olvidar. Aquí está este esquema funcional, entonces nunca deben olvidar que tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo poseen sangre oxigenada. Que convencionalmente hablando, en todos los textos de anatomía, la sangre oxigenada se pinta de color rojo, de color rojo. Por eso ustedes ven siempre las arterias, las pintan de color rojo. Y las únicas venas que pintan de color rojo son las venas pulmonares. Las únicas. Pero el resto de las arterias son pintadas de rojo porque se conducen. Entonces, para los textos de anatomía, el color rojo siempre se representará sangre oxigenada. Mientras que el color azul representa sangre desoxigenada. Pobre en oxígeno, ¿correcto? Y generalmente las venas se pintan de color azul, y la única arteria que se pinta de color azul es la arteria pulmonar, el tronco pulmonar y las arterias pulmonares, ¿correcto? Entonces, bien, por el hemicorazón izquierdo, es decir, la mitad izquierda del corazón, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo conducen sangre oxigenada, mientras que el hemicorazón derecho conduce sangre desoxigenada, ¿correcto? Muy sencillo, bastante simple. Facilito. Ahí está, la aurícula y el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? Muy bien. Entonces no se olviden, ¿no? Por el lado derecho es azul y por la izquierda es roja. Muy bien, muy simple. Perfecto. Ahí está. El sistema de circulación, ¿no? Después del nacimiento, o sea, les cuento, antes del nacimiento en el feto, existe una comunicación entre las dos aurículas. Existe comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda en el feto. Y también, más tempranamente, también existe comunicación entre los ventrículos. Existe en el feto la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Existe. Pero luego del nacimiento, esa comunicación debe anularse, debe cerrarse, formándose un tabique o septum que separa las dos aurículas. Se llamará tabique interauricular o septum interauricular. Y habrá un tabique que separa los dos ventrículos, el tabique o septum interventricular, que terminan de cerrarse después del parto, después del nacimiento. Entonces, en un adulto ya, o después del nacimiento, no debe haber comunicación entre las dos aurículas y tampoco debe haber comunicación entre los dos ventrículos. Por lo tanto, el hemicorazón derecho y el hemicorazón izquierdo deben estar separados, ¿correcto? Entonces, la sangre pasa dos veces por el corazón, dos veces. Una pasa por el hemicorazón derecho como sangre desoxigenada y otra pasa por el hemicorazón izquierdo como sangre oxigenada, ¿correcto? Bien, se dice que evolutivamente o comparativamente con otras especies, nuestro sistema de circulación es un sistema cerrado, doble y completo. ¿Por qué motivo? Cerrado porque la sangre viaja dentro de vasos sanguíneos, no debe estar fuera. Doble porque la sangre pasa dos veces por el corazón, una como sangre desoxigenada por el hemicorazón derecho y otro como sangre oxigenada por el hemicorazón izquierdo. Y es un sistema completo. ¿Por qué? Porque no debe haber mezclas de sangre. No se mezclan la sangre. La sangre desoxigenada no se mezcla con la sangre oxigenada. En los niños que nacen con un defecto en el tabique interauricular,
o sea que tienen una persistencia de la comunicación o de digamos, la abertura que comunica las aurículas o de los ventrículos, va a haber mezcla de sangres. Entonces, ahí el sistema se torna incompleto. Muy bien. Dicho sistema está comunicado o constituido por dos circuitos conectados en serie. Uno, la circulación menor o pulmonar, y otro, la circulación mayor o sistémica. Esos son los dos sistemas de circulación, la circulación pulmonar o menor y la sistémica o mayor. Cada uno comienza en un ventrículo respectivo y termina en la aurícula contralateral. Me explico, ¿correcto? La circulación menor o pulmonar comienza en el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho sale por el tronco pulmonar, sale hacia las arterias pulmonares y llega a los pulmones, a la red capilar pulmonar. Función es hacer la hematosis, es decir, que el pulmón haga el intercambio de gases entre los capilares sanguíneos y el alveolo. Esto reoxigena la sangre regresa por las venas pulmonares y finalmente termina en la aurícula izquierda. Entonces, la circulación menor o pulmonar comienza en el ventrículo derecho, pero termina en la aurícula izquierda, o sea, la aurícula contralateral. Por su parte, la circulación mayor o sistémica comienza en el ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta, va hacia los órganos periféricos, a la red capilar sistémica, ahí la sangre es utilizada por los tejidos y sale sangre desoxigenada por las venas cavas y finalmente llega a la aurícula derecha. Entonces, la circulación sistémica comienza en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula contralateral, en la aurícula derecha. La función es mantener la oxigenación de todos los órganos y tejidos periféricos. ¿Ok? Muy simple. Ya está. Entonces, anatómicamente hablando, en el corazón describimos tres caras. Una cara anterior que vemos acá, la cara anterior o llamada cara externo-costal, porque está frente al esternón con los cartílagos costales. Una cara izquierda o cara pulmonar y abajo una cara inferior o cara diafragmática. Esas son las tres caras principales del corazón. La cara anterior o externo-costal es ligeramente convexa, es decir, ligeramente redondeada, y formada principalmente por el ventrículo derecho. La cavidad cardíaca que predomina en la cara anterior es el ventrículo derecho, que predomina, ¿correcto? Significa que también se puede ver acá una parte del ventrículo izquierdo, una parte de la aurícula derecha, esta es parte de la aurícula derecha, y asimismo se ven surcos. Acá hay un surco, mira, ve, acá hay un surco, este surco que separa, a ver, voy a ponerlo en modo puntero, ¿no? Siempre me olvido el punterito. Acá está. Este surco que está separando los dos ventrículos por la cara anterior se llamará surco interventricular anterior. Este surco que ven acá se llama el surco aurículo-ventricular derecho. Está separando la aurícula derecha del ventrículo derecho. Aurículo ventricular derecho. Por acá también, mira, acá hay un pedacito de la aurícula izquierda. También acá se ve el surco aurículo ventricular izquierdo. Surco aurículo ventricular derecho, surco aurículo ventricular izquierdo y acá surco interventricular anterior. El nombre te está diciendo qué cosa separa. Muy simple. La cara izquierda o cara pulmonar es la más convexa, la más redondeada, formada principalmente por el ventrículo izquierdo. Se le llama cara pulmonar porque deja su impresión en la cara interna del pulmón izquierdo. ¿Correcto? En esta cara también se observa en la parte superior una pequeña porción de la aurícula izquierda y el surco que separa la aurícula del ventrículo izquierdo, es decir, el surco aurículo ventricular izquierdo. Muy simple. La cara inferior o cara diafragmática más bien suele ser plana y formada principalmente por el ventrículo izquierdo. Entonces, miren, no se olviden, ¿qué cavidad cardíaca predomina en cada una de las caras del corazón? En la cara anterior predomina el ventrículo derecho, en la cara izquierda el ventrículo izquierdo y en la cara diafragmática el ventrículo izquierdo. Pero también en la cara diafragmática se ve parte del ventrículo derecho y también parte de la aurícula derecha, y se ve la desembocadura de la vena cava inferior, ¿no? En la cara diafragmática, cara inferior de la aurícula derecha. ¿Correcto?
Se ve el surco interventricular posterior, que separa los ventrículos por la cara inferior, y el surco aurículo-ventricular, derecho-izquierdo. Derecho-izquierdo. ¿Correcto? Muy bien. Acá hay un punto muy importante, el punto llamado crux cordis. Crux cordis o la cruz del corazón. Cruz del corazón o cruz de Haas, así se le llama. Es un punto. La cruz cordis o cruz del corazón es un punto. Es el punto de intersección de estos surcos. El surco interventricular posterior con los surcos aurículo-ventriculares, derecho e izquierdo. Se juntan y forman este punto. Es importante este punto porque a nivel de este punto está ingresando una arteria al corazón, una pequeña arteria está penetrando, está ingresando hacia el corazón. Se llama la arteria del nodo aurículo-ventricular. Muy importante, porque este nodo es parte del sistema eléctrico del corazón, parte del sistema eléctrico del corazón, y por ende, si esta arteria falla, este sistema eléctrico se va a alterar. Entonces, la arteria del nodo aurículo-ventricular ingresa al corazón a nivel de este punto, la cruz cordis o cruz de Haas. Muy bien. Ya hemos visto el corazón por fuera, la morfología externa, digamos, por fuera. Ahora veámoslo por dentro. ¿Cómo es el corazón por dentro? Es decir, la morfología interna. Y empezamos con la aurícula derecha. La aurícula derecha. La aurícula derecha, comparada con la aurícula izquierda, se encuentra a la derecha, pero es más anterior que a la izquierda. Presenta forma cúbica, forma de un cubo, es decir, tiene 6 paredes, 6 paredes. Sus paredes tienen un grosor de 1 a 1,5 milímetros. Y su pared lateral, en su pared lateral, se encuentra la orejuela derecha. La orejuela derecha, la cual tiene estas características. Si yo comparo la orejuela de la aurícula derecha con la orejuela de la aurícula izquierda, estas son sus 4 diferencias. La orejuela derecha es más grande, tiene forma triangular, circunda o rodea a la primera porción de la aorta, es decir, a la aorta ascendente. Y además, miren, en su interior posee, ven ustedes acá, en su interior posee una gran cantidad de músculos. Estos se llaman músculos pectíneos, que, digamos, forman la orejuela derecha. La orejuela derecha contiene grandes y numerosos músculos pectíneos, ¿ok? Muy bien. La aurícula derecha tiene 6 paredes. En la pared superior observamos la desembocadura de la vena cava superior. La desembocadura de la vena cava superior. Aquí no hay válvulas, no hay nada, simplemente es libre la desembocadura de la vena cava superior. En la pared inferior, en el piso, observamos la desembocadura de la vena cava inferior. Aquí, desembocadura de la vena cava inferior y la desembocadura del seno venoso coronario. ¿Correcto? En ambas desembocaduras hay un pequeño pliegue. Hay un pequeño pliegue que le llaman válvulas. En la desembocadura de la vena cava inferior, está esta válvula, la válvula de Eustaquio. Si no te acuerdas el nombre, al menos le dices válvula de la vena cava inferior, y también es válido, ¿ya? La válvula de la vena cava inferior, o válvula de Eustaquio. Y acá, la válvula del seno venoso coronario, la válvula del seno coronario, o válvula de Tevesio, como se ha escrito acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces no se olvide. En la desembocadura de la cava inferior está la válvula de Eustaquio. En la desembocadura del seno venoso coronario está la válvula de Tevesio. Muy simple. ¿Ok? Eso es en la pared inferior. En la pared posterior, aquí se ha cortado, miren, se ha hecho el corte por la pared posterior. La pared posterior está acá. La pared posterior de la aurícula derecha está acá. En la pared posterior vemos esta cresta, este relieve vertical. Es un relieve muscular. Es un relieve muscular acá, en sentido vertical. Eso se llama la cresta terminal o cresta marginal. Es un relieve vertical que baja por la pared posterior de la aurícula derecha. ¿Correcto? Relieve muscular. Cresta marginal o cresta terminal. Asimismo, vamos a ver acá una interrupción. Ese es el rezago, el vestigio, del tubérculo intervenoso de Lower,
El tubérculo intravenoso del lower es una estructura embrionaria, ¿correcto? Que separa el flujo sanguíneo de las dos venas cavas, pero que luego del nacimiento se atrofia, y solamente queda su rezago, su vestigio. Bien, y en esta pared posterior de la aurícula derecha se va a localizar el nodo sinusal. El nodo sinusal. Este nodo sinusal es el marcapaso cardíaco. El marcapaso cardíaco es la estructura que genera los impulsos eléctricos del corazón. ¿Ya? El nodo sinusal, o también llamado nodo sinoatrial, o de Katie Flack. ¿Ya? ¿Dónde se localiza esta estructura? Se localiza en la parte alta de la pared posterior de la aurícula derecha, detrás de la desembocadura de la vena cava superior. Ahí se localiza el nodo sinusal, en la pared posterior de la aurícula derecha, detrás o posterolateral, dicen algunos, a la desembocadura de la vena cava superior. ¿Ok? Muy bien. Luego, la pared anterior, la pared anterior de la aurícula derecha, aquí vemos el orificio. Vemos un orificio grande, el orificio que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Se llama orificio aurículo-ventricular derecho. Orificio aurículo-ventricular derecho. En él está formado por el anillo fibroso y aquí se sujeta la válvula aurículo-ventricular derecha. Válvula aurículo-ventricular derecha o llamada válvula tricúspide. Tricúspide porque está formada por tres hojas o tres valvas. Tres hojas o tres valvas. Una valva anterior, una valva posterior y una valva medial o septal. ¿Correcto? Bien, nada más, muy sencillo. La pared lateral, ya les he dicho, está formada por la orejuela derecha y esta contiene grandes y numerosos músculos pectíneos. Y la pared medial de la aurícula derecha corresponde al septum, al tabique, es decir, a la pared que separa de la otra aurícula. Esta pared medial es la pared que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda y se le llama septum o tabique interauricular. En esta pared, en condiciones normales, nosotros vemos esta depresión así ovalada. Esta se llama la fosa oval. La fosa oval, ¿correcto? Que está rodeada por el limbo de la fosa oval o llamado anillo de Busens. Ambas estructuras son un rezago del orificio de Bottal, el orificio que comunicaba las dos aurículas en el feto. ¿Correcto? Pero que después del nacimiento se cerró, o debería cerrarse. Muy bien. Asimismo, delante de este anillo de Busens, delante vemos un relieve vertical acá. Un relieve vertical así. Esta es la llamada banda del seno. Banda del seno. Esta banda del seno es un relieve vertical, que es algo así como una continuación de la válvula de Eustaquio hacia arriba. La banda del seno. Es un relieve. Es un relieve. Este relieve está formado porque en su interior contiene el tendón de Todaro. En su interior contiene el tendón de Todaro, que es una estructura fibrosa que está adentro. ¿Correcto? Y esta banda del seno, con su tendón de Todaro en el interior, nos va a servir para formar el triángulo de Koch, que también lo vemos en esta pared. El triángulo de Koch, cuyos límites son, ahí está, la banda del seno, con el tendón de Todaro en su interior, por atrás, por abajo, la válvula de Tevesio o válvula del seno coronario, y por delante, la valva medial o valva septal de la tricúspide. Esos son los tres elementos que forman esta área que se conoce como el triángulo de Koch y en el cual nosotros vamos a encontrar al otro nodo, al nodo aurículo-ventricular, que es parte del sistema de conducción eléctrica. Se encuentra acá, en esta área. Muy bien. Ahora pasamos a la aurícula izquierda. Si comparamos la aurícula izquierda con la aurícula derecha, la aurícula izquierda está a la izquierda, pero está más atrás de la aurícula derecha. Tiene forma ovoide,
y sus paredes son un poco más gruesas que la aurícula derecha. Sus paredes van de 2 a 2,5 milímetros. Presenta en su pared lateral también la orejuela izquierda, la cual, si comparamos la orejuela de la aurícula izquierda con la orejuela de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda es más pequeña, forma festoneada o amorfa, circunda o rodea al tronco pulmonar y más bien contiene escasos y pequeños músculos pectíneos. Acá está, ¿ven? Esta es la orejuela izquierda. En la aurícula izquierda describimos 4 paredes, nada más. En la pared superior está la desembocadura de las 4 venas pulmonares, nada más. No hay válvulas, ¿eh? Desembocadura de las 4 venas pulmonares. En la pared inferior está el orificio que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Eso se llama el orificio aurículo ventricular izquierdo. Y está formado por el anillo fibroso y la válvula aurículo ventricular izquierda o válvula bicúspide o mitral. Tiene solamente 2 valvas, 2 hojas, una anteromedial y una posterolateral. ¿Correcto? Muy bien. La pared lateral está formada por la orejuela izquierda, que ya lo he dicho, tiene músculos pectíneos escasos y pequeños, y la pared medial o pared septal corresponde al tabique, al septum, que separa la aurícula izquierda de la aurícula derecha. Eso corresponde al tabique interauricular. Y acá vemos un pequeño pliegue, la válvula del agujero oval o válvula de Parchappe, que es un rezago embrionario nada más. No tiene función alguna después del nacimiento. Bien, hemos terminado con las aurículas. Pasamos a los ventrículos. Los ventrículos son cámaras de presión. Como son cámaras de presión, entonces tienen una gran cantidad en su pared, tienen una gran cantidad de músculos. ¿Ok? Contienen una cantidad de músculos. Ambos ventrículos, ambos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, poseen en su interior numerosas trabéculas carnosas, que es tejido muscular, ¿correcto? Y que son más grandes y numerosas cerca a la punta, cerca a la base, al ápex del corazón. Estas trabéculas están en las paredes de los ventrículos, de los dos, derecho e izquierdo. Estas trabéculas se clasifican en 3. Trabéculas carnosas de primero, segundo y tercer orden. Solamente las de primer orden se les llama músculos papilares, o también llamadas pilares, músculos papilares o simplemente pilares. Son estas columnas de primer orden, ¿correcto? Y acá está la descripción. Las trabéculas de primer orden, es decir, los músculos papilares, son aquellas que son como dedos de guante, como un dedo de guante. Es decir, tienen un extremo que está pegado a la pared y el otro extremo es libre, como un dedito de guante. El otro extremo es libre. Por un extremo se insertan a la pared ventricular y por el otro extremo es libre. Es libre. ¿Y es libre para qué? Porque de aquí se originan las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas. Es decir, las cuerdas tendinosas se originan del extremo libre de un músculo papilar o simplemente de un pilar, que es una trabécula carnosa de primer orden. Las trabéculas de segundo orden son estas de acá, son como puentes. Las trabéculas de segundo orden están insertadas por ambos extremos a la pared ventricular, a las paredes, por ambos extremos, pero el resto es libre, es como un puente. ¿Correcto? Mientras que las trabéculas de tercer orden, están completamente adheridas a la pared ventricular y forman simplemente relieves. ¿Ok? Muy simple. Ya está. Asimismo, las cuerdas tendinosas, ya les he dicho, todas las cuerdas tendinosas se originan del vértice o del extremo libre de un músculo papilar, es decir, de una trabécula de primer orden. Las cuerdas tendinosas se dirigen hacia las valvas de la válvula aurículo-ventricular. Si estamos en el lado derecho, esta válvula aurículo-ventricular será la tricúspide. Si estamos en el lado izquierdo, esta válvula aurículo-ventricular será la mitral o bicúspide. Pero estemos en el lado que estemos, las cuerdas tendinosas siempre van del extremo libre de un músculo papilar hacia las valvas de estas válvulas aurículo-ventriculares, ya sea la tricúspide o la mitral.
¿Ok? Muy bien, de las cuerdas tendinosas. Y estas cuerdas tendinosas también se clasifican en 3 órdenes, miren ustedes. Primer orden, segundo orden, tercer orden. Las cuerdas tendinosas de primer orden se insertan en el borde libre de la valva. Las cuerdas tendinosas de segundo orden se insertan en la cara ventricular de la valva. Y las cuerdas tendinosas de tercer orden se insertan en el anillo fibroso o borde fijo de la valva. Muy simple. Es básicamente para aprendérselo de memoria, ¿no? Muy sencillo. Perfecto. Ahora sí, veamos acá. Este es un corte axial. Un corte axial o transversal al corazón. Un corte transversal al corazón o axial del corazón, ¿correcto? Aquí vemos a nivel de los ventrículos. Este corte es a nivel de los ventrículos. Aquí vemos claramente el ventrículo derecho y aquí el ventrículo izquierdo. Y pueden notar con absoluta y extrema claridad las diferencias. El ventrículo derecho está obviamente a la derecha, pero es más anterior también. Es derecho y anterior, comparado con el izquierdo. El ventrículo derecho al corte tiene forma semilunar o forma triangular. Este es el tabique. Este es el tabique, el septum interventricular. Perdón, pensé que estaba señalado. Este es el tabique o septum interventricular, el cual se ve convexo desde el ventrículo derecho. Convexo. Sus paredes, las paredes del ventrículo derecho tienen un grosor de 3 a 5. 3 a 5 milímetros, es decir, de 1/3 hasta medio centímetro. Hasta medio centímetro. ¿No? 5 milímetros es 0,5 centímetros, ¿verdad? Muy bien. Entonces simplemente es eso. ¿Ya está? Da origen, el ventrículo derecho da origen al tronco pulmonar, esto ya lo saben. La presión que ejerce el ventrículo derecho va de 25 a 30 milímetros de mercurio en condiciones normales. Conduce sangre desoxigenada y tiene un volumen de llenado de 110 a 120 mililitros. O sea, se llena, su capacidad es de 110 a 120 mililitros. Sin embargo, cuando se contrae, no expulsa todo. Los ventrículos, al contraerse, no expulsan toda la sangre hasta quedarse secos. No, no es así. ¿Correcto? Los ventrículos expulsan un volumen, un porcentaje de la sangre que contiene. Expulsa 70 mililitros. ¿Ok? Que es cerca del 60% de la sangre que contiene. ¿Ok? Muy bien.